Muy buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a estar desarrollando la unidad número 12. Estaremos hablando acerca de las virtudes del orador y el conocimiento que tiene que tener el orador en el momento de hablar en público. Primeramente vamos a hablar de Cicerón y las virtudes del orador. Muchos y valiosos conceptos vertió Marco Tulio Cicerón sobre la expresión oral, por ello es complejo seleccionar algún fragmento en particular. Obligado a elegir algo representativo, me inclino por aquel en el que decía que la oratoria es una disciplina muy amplia, pues abraza la ciencia de muchas cosas sin las cuales es vana e inútil la verbosidad y el mismo discurso, ha de brillar no solo por la elección, sino también por la construcción de las palabras. Ha de conocer el orador las pasiones humanas, porque en excitar o calmar el ánimo de los oyentes consiste toda la fuerza y valor de la oración. Añádase a esto cierta amenidad y gracia, erudición propia de un hombre culto, rapidez y oportunidad en el responder y en el atacar, unido todo en un estilo agudo y urbano. Debe ser profundo el orador en el momento de la antigüedad y no profano en el de las leyes y el derecho civil. ¿Y qué diré de la acción misma, que consiste en el movimiento del cuerpo, en el gesto, en el semblante, en las inflexiones de voz? Cuán difícil sea ella por sí sola, bien lo declara el arte escénico y de los histriones, en el cual, no obstante, que hagan todo singular estudio de voz y de semblante, vemos cuán pocos son y han sido siempre los que se puede oír sin disgusto. ¿Qué diré de la memoria, tesoro de todas las cosas? Si ella no guardara las cosas y las palabras inventadas, perecerían todas las cualidades del orador, por brillantes que fueran. No nos admiremos, pues, de que sea difícil la elocuencia, cuanto tanto lo es cada una de muchas partes. Y exhortemos más bien a nuestros hijos y a los demás que estiman la gloria y habilidad, a que paren mienten, mientes en la grandeza de asunto y no se produzcan a los preceptos maestros ejercicio de que todo el mundo se vale, sino que a otros más eficaces para lograr lo que desean. Nadie, en mi opinión, podrá ser orador perfecto si no logra una instrucción universal en las ciencias y artes. Esos conocimientos exornan y enriquecen el discurso, que en el otro caso se reduce a una vana y casi pueril locualidad. Marco Tulio Cicerón, libro Diálogos del Orador, libro 1 romano, siglo I antes de Cristo. Muy bien, acá más o menos nos habla Cicerón de, de cómo tiene que ser un buen orador, ¿verdad? Que el orador debe tener un nivel de conocimiento que en el momento de poder expresar sus ideas tiene que tener un buen semblante, un buen tono de voz, o sea, que tener ciertas virtudes, él le llama, ¿verdad? Para poder expresar y transmitir el conocimiento que uno tiene, ¿verdad? Y lo transmite por medio del discurso. Hay quienes equivocadamente piensan que el poderío verbal es exclusivo de algunos elogios y los demás poco o nada es lo que pueden hacer para adquirirlo. La complejidad del mundo actual, con su inmensa carga de duda en todos los aspectos, hace tambalear hasta los valores más tradicionales de la humanidad. Y así, en el campo de la oratoria ya nadie podría expresar con absoluta certeza qué orador se nace, pero como de dudar se trata, tampoco podemos obstinarnos y suponer que para provocar admiración al hablar basta con un curso o varios de oratoria, o bien con la lectura de un libro sobre la disciplina. Las virtudes del orador no escapan a lo que es común en el ser humano.
Existen las naturalezas y las adquiridas. El nivel intelectual, el porte físico y el timbre de voz, entre otras particularidades, pueden ser encuadradas hasta cierto punto en el casillero de las cualidades naturales, de lo que se desprenden que su control en vasta medida resulta dificultoso. Gracias a esos atributos, hay oradores naturalmente atractivos, como lo que hay otros sin gracia alguna. Sin embargo, es probable, solo probable, compensar que hasta superar deficiencias, tal cual ocurre en otras disciplinas de la actividad humana, como el deporte, el baile o la matemática. Así las cosas tenemos que un importante paquete de cualidades es claro fruto de la genética, a lo que se agrega lo obtenido mediante el aprendizaje. La incorporación de información inherente y una práctica esmerada y constante sirven de mucho, pero para ello es necesario que el individuo sea muy abierto a las críticas, que sea puntilloso y autoexigente. Muy bien, acá nos dice en esta lectura, ¿verdad? Que el, el orador, algunos nacen, ¿verdad? Y otros, ¿verdad? Van desarrollándose con el tiempo, ¿verdad? Y que para ser un buen orador, ¿verdad? Hay que tener una mente abierta, ¿verdad? Aceptar las críticas, ser puntilloso y autoexigente muchas veces, querer ir mejorando cada día más en la manera de expresar y transmitir las palabras, ¿verdad? No obstante, no nos engañemos, porque más allá de contar con una serie interesante de virtudes, es complicado convertirse en un eximio orador y por ello yo prefiero estimular a los interesados afirmando que sí es seguro que con esfuerzo y dedicación todo pueden superar su nivel inicial sin detenernos a pensar que esta aseveración en primer término aparezca como una meta mediocre. Para el caso, muchas personas tienen temor de exponer en público y al cabo de experiencias académicas específicas o por situaciones propias de la vida logran derrotar o desplojar esa penosa sensación. Luego, tal vez no luzcan como ejemplares disertantes, pero no podemos negar que han alcanzado superar un escollo por demás significativo. Antes no podían ni pararse delante de un auditorio, mientras que después pudieron desarrollar un discurso convincente. La mejoría en tales casos es una meritoria y marca una diferencia gigantesca entre ambas situaciones. Bueno, acá aclara más, ¿verdad? Que en la medida de que uno va a desarrollando, ¿verdad? Esa capacidad de poder expresar en público, ¿verdad? Que con la práctica sí o sí se va a lograr, ¿verdad? Que es cuestión de una actitud nomás de la persona que quiere hablar en público. Ahora bien, ¿quién determina la categoría de un orador? Pienso que el marco social y cultural en el que nos desenvolvemos, donde se congrega la mayor cantidad de auditorios posibles, asimismo, no todas las personas van a coincidir, pues a muchos les puede agradar un orador, pero alcanzará con que otros no coincidan con su posicionamiento ideológico o que no soporten algunos gestos o muletillas, para que ya no tenga consenso pleno. Una pregunta recurrente, ¿existe un orador ideal? Al menos para mí la respuesta es muy sencilla y contundente. No, jamás lo hubo ni lo habrá. Al decir ideal ya estamos refiriendo a una idea o algo teórico. Si existiese, sería alguien que cada vez que hable presenta en el máximo nivel posible todas las cualidades pretendidas para el ejercicio de la disciplina, y ese es literalmente imposible. Esto no es patrimonio exclusivo de la oratoria en cualquier rubro de la actividad humana. Pasa algo similar. En ocasión de lo que he expuesto podemos señalar admirables deportistas, artistas, maestros, pero siempre detectaremos fallas en alguna de sus prácticas, de sus obras o de su trabajo. En resumen, los mejores también exhiben falencias y se equivocan. Entonces, a no preocuparse por tener al tener errores, pero sí por identificarlos y aprender a corregirlos. Inclusive, algo importante es potenciar los aspectos valiosos que podemos tener como oradores. Todos contamos con algunos y luego intentamos disimular aquellos más deficitarios. Todos contamos con algunos, ¿verdad? En esta parte nos explica, ¿verdad? Que no hay un orador perfecto, ¿verdad? Que aunque sea el mejor deportista, el mejor cantante, el mejor maestro, ¿verdad?
al ser humano luego, ¿verdad? Tendemos luego a equivocarnos por naturaleza, ¿verdad? Pero lo importante es tratar de identificar ese error, ¿verdad? Y tratar de mejorar día a día, ¿verdad? Porque todos tenemos deficiencias. Dicho esto, podemos hablar de grandes oradores, pero ninguno de ellos alcanzó el ideal de la perfección. La variedad de los públicos y aún la adversidad de los integrantes de un mismo auditorio hacen que cada persona busque y valore cosas disímiles, razón por la cual un veredicto uniforme acerca del nivel del orador resulta una verdadera utopía. ¿Quiénes son los grandes referentes de la oratoria? Justamente la retórica ha tomado como puntuales de su teoría las formas de expresión, aquellos que en distintas épocas se destacaron por su capacidad de verbalizar ideas. Para el caso, ya mencioné varios, ¿verdad? En el capítulo anterior, ¿verdad? Que hay muchos oradores que fueron muy importantes en la época, ¿verdad? Como Cicerón, ¿verdad? Que estábamos viendo su historia, ¿verdad? Muchos de ellos contenían notables virtudes en lo que hacía a sus exposiciones verbales que arrastraban desde su nacimiento, pero también es cierto que varios de ellos hicieron denotaciones, esfuerzos para pulirse. Nótese que muchos de los ejemplos citados coinciden con grandes dirigentes, pero de ninguna manera se intenta cerrar el círculo de los maestros de la oratoria en torno a los líderes políticos. En estos casos, la oratoria es pieza clave, sin lugar a duda, pero no excluyente, pues hay que reconocer que otros notables personajes de la historia de la humanidad han sido fantásticos líderes populares, sin que el fuerte de dicho éxito pasase a su condición de gran orador. Para el caso, valga citar un claro ejemplo argentino: Hipólito Yrigoyen fue un nitidez el primer líder de masa de nuestro país, el primer líder de su país, que es Argentina, ¿verdad? Y sin embargo, jamás sobresalió por sus dotes verbales, exhibiendo cuantiosos reparos para sus menesteres. Claro, a medida que las maneras y los canales para comunicarse con la gente han experimentado profundas transformaciones, ¿verdad? Que serían el Internet, los diversos medios de comunicación, ¿verdad? La posibilidad de triunfar en los líderes de la política sin exhibir talentos oratóricos es cada vez menos, frecuentemente sin que por ello existan casos llamativos y muy recientes que reflejen todo lo contrario. En la actualidad podemos hallar un gran número de personas que ostentan un manejo superlativo de la palabra oral más allá del campo político, pues la dinámica de las relaciones humanas y del desarrollo mediático nos permite encontrar casi a cotidiano muy buenos ejemplos de oradores con distintos roles, tales como periodistas, locutores, abogados, docentes, etcétera. Hay muchos buenos oradores en diferentes contextos. ¿A qué se llama estilo del orador? Hay quienes creen que las cualidades del orador se aglutinan en lo que se denominan estilo, pues las cualidades tienen a cambiar según el orador de turno. Así no todo lo que luce muy bien en una persona que se dirige al público es transferible literalmente a otros. Hay cosas que quedan bien en un individuo, pero que no necesariamente se recomiendan para todo lo demás. En el propio orador, el que le impone un sello particular a las formas y a los contenidos de su discurso, de manera tal que el estilo sería algo así como la personalidad oratoria. Cada orador va construyendo su estilo a partir de sus actitudes naturales, sus experiencias y los conocimientos adquiridos. Existe quienes se apegan a un estilo, por ejemplo, formal y son muy buenos en él, pero llevados a otras circunstancias tal vez no alcancen el mismo brillo. Podemos advertir en el estilo es muy personal y que se va armando con los años. En definitiva, es otra cuestión que no debe provocarnos el menor escozor. Debemos andar por la vida con nuestra cara, nuestro cuerpo y nuestra forma de hablar, perdón. Claro, en todos los casos podemos mejorar sin dejar de ser conscientes de los límites. Hay gente que suele preguntar cuándo uno está en condiciones de lanzarse a hablar en público. Bueno, rápidamente podemos responder que uno habla en público desde temprana edad, pero el interrogante, sin ser muy lúcido al respecto, más apunta a un público integrado por muchas personas, o bien cuánto se habla en ámbitos formales. Aquí voy a ser tanto categórico, pues
Considero que si uno está obligado, como en un examen de la facultad, o se sabe del tema y nos invita muy jóvenes a disertar, lo mejor es aceptar el reto. Si nos pasamos la vida, buena parte de ella, esquivando el momento de exponer con una interesante cuota de nervios, es probable que jamás superemos el trauma, si lo padecemos, o bien que nunca creamos que podemos lo suficiente. De tal manera, retardamos en exceso el proceso de aprendizaje que debe tener todo orador. Hablar siempre que las condiciones mínimas estén dadas, por ejemplo, que sepamos del tema en cuestión lo suficiente para llenar el tiempo estipulado o para satisfacer las demandas puntuales del auditorio. Ayuda mucho, muchísimo, a forjar una personalidad oratoria segura. Eso nos garantiza un desempeño inaudito, pero nos permite eliminar de a poco el temor de enfrentar a la gente y pasar a considerar otros aspectos menos visibles, tal vez, pero no por ello menos relevantes. Bueno, acá nos invita a todos, ¿verdad? A animarnos, ¿verdad? A hablar en público, ¿verdad? Que si retrasamos esa etapa, ¿verdad? No vamos a poder superar y no vamos a ir mejorando nuestra forma de hablar, ¿verdad? Que eso es lo que trata la oratoria, ¿verdad? Que sepamos expresar en público nuestras ideas. En oratoria es clave no temer a las correcciones. Tanto en los cursos, si alguien piensa hacer algo, alguno, como en la vida cotidiana, cuando hablamos, todos cometemos errores. Estructura, Tal vez no estructuramos bien una frase, quizás reproducimos equivocadamente un slogan publicitario o una cita erudita. Pudiera ser que le otorguemos a un vocablo un sentido que no tiene o que expongamos un dato de forma imprecisa. Esto no nos convierte en pésimos oradores, pero mucho mejor si cuando hablamos disminuimos el margen de error. Para ello, es importante ser tolerantes con la crítica. Provenga de un docente, de un amigo, de un pariente. Ya sé que no es algo muy agradable, en especial si hay otros presentes con los que con la confianza, con lo que la confianza nos sobra. Eso genera enojos múltiples, pero hay que aceptarlo. Es preferible que a uno lo corrijan una vez, más allá del modo y de la circunstancia, en un lugar de seguir arrastrando falencias cada vez que abrimos la boca. A tener muy en claro, la crítica es la base del perfeccionamiento. Muy bien, en esta parte me quiero quedar también, ¿verdad? Porque es muy importante la crítica, ¿verdad? Y siempre hay que tomarlo constructivamente para poder mejorar nuestra forma de hablar, ¿verdad? Otra cosa, vinculada con la exposición ante el público y la crítica que pudiera derivar de tal situación, no debemos pensar en el juicio de la gente se pone en marcha solo cuando hablamos en público, de manera formal e informal, pues esto denota poco conocimiento sobre la manera en que se comportan habitual y mayoritariamente las personas. Los demás no necesitan escucharlo. A uno para emitir opinión acerca de una variedad casi infinita de aspectos, es real que al exponernos ahí adelante ante la mirada exquisitoria de todos, parece que nuestros defectos, los orales y todo lo demás, están demasiado al alcance de todos. Para colmo, el estado nervioso que suele asaltarnos en dicho momento nos hace suponer que tan solo lo malo se percibe y se considera. Bueno, algo de cierto hay en todo esto, pero lo concreto es que nuestros prójimos no necesitan en lo más mínimo escucharnos hablar, bien o no también. Para dar rienda suelta al pensamiento que desemboquen en juicios críticos, quedarse callado, quieto o sentado en las últimas filas de un salón no representan escondites inviolables cuando alguien quiere o puede pensar mal de otros. La vestimenta, los gestos, el silencio, un mínimo comentario o cualquier actitud que alguien perciba será material suficiente para edificar una imagen negativa, aunque no sea la definitiva. Con ese pequeño gran arsenal de datos recogidos, cualquier humano puede pensar que somos tímidos, misántropos, hinchas de ferro, ateos afiliados a IOMA, soberbios, estúpidos o solteros. De eso no se libra nadie. Entonces, a no creer que si decido hablar en público, me estoy exponiendo a críticas lacerantes. No, señor. Ese mecanismo ya se puso en marcha mucho antes de lo imaginado. Muy bien, entonces, en el momento de hablar en público, nosotros tenemos que saber primeramente que somos humanos, ¿verdad?
y que las opiniones de los demás no nos tienen que afectar, ¿verdad? Nosotros estamos ahí para poder transmitir nuestro conocimiento al público que vino a escucharnos, ¿verdad? Porque para eso, con esa mentalidad nosotros tenemos que hablar, ¿verdad? No pensar, ¿verdad? Que ellos vinieron a criticarnos, ¿verdad? Porque de eso nadie lo se salva, ¿verdad? Porque jamás vamos a poder satisfacer a todos, ¿verdad? Porque todos tenemos diferentes pensamientos, venimos de diferentes estatus sociales, ¿verdad? Y tenemos diferentes criterios, ¿verdad? Entonces, nosotros como oradores tenemos que concentrarnos en nuestro objetivo, ¿verdad? En nuestro tema, ¿verdad? Y qué es lo que verdaderamente queremos hacer llegar al público. También quiero advertir sobre el autodiagnóstico, ya que se trata de una tentación muy recurrente. Existe un número considerable de personas que cree saber cuáles son sus falencias y cuáles sus puntos fuertes al momento de ejercer la oratoria. Ello no es óbice para mejorar en el campo, pero sí limita y condiciona la superación, porque si alguien ya tiene armada una imagen mental muy fuerte sobre sí mismo, eso lo obtura recibir recomendaciones provechosas, en tanto que también corre el riesgo de quedar anclado siempre en los ítems que más le preocupan. Si alguien está seguro de que su problema, por ejemplo, es el hablar con un volumen muy escaso, el movimiento de sus brazos o la mirada al público, será mejor que deje el veredicto en manos de profesores o de otras personas que puedan escucharlo, seguirlo en diferentes ocasiones y emitir una opinión desde afuera. Si los demás confirman las sospechas, ahora sí serán certeza y habrá que atacarlas. Por el contrario, si no es así, esos prejuicios pueden aniquilarse y de tal forma dar paso a que las personas se concentren en la solución de otras cuestiones que atañen al nivel de su oratoria. La primera impresión no siempre es la más valiosa, ya que hay una larga tradición que indica lo contrario, pero no se ajusta a todos los casos. Ojo con esto, con el autodiagnóstico, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros sabemos nuestra falencia, ¿verdad? Pero sería muy importante que otras personas escuchen, ¿verdad? Y que nos ayuden a mejorar, ¿verdad? Eso es lo que nos quiere decir esa parte. La primera impresión es clave en una entrevista laboral y en un manojo de situaciones más. Pero cuando uno puede hacer demostraciones en repetidas ocasiones, la imagen se construye a partir del cúmulo de impresiones brindadas. Veamos algunos casos puntuales. Pensemos en nuestra actual pareja o recordemos cuál fue la primera imagen que tuvimos. Es factible que no se parezca en nada lo que tuvimos un tiempo después a lo que tenemos hoy. Por otra parte, intentemos precisar qué nos pareció cuando lo conocimos. Esa persona que hoy es un amigo, no sé si nos cayó tan bien como para imaginar tan excelente relación posterior. Es normal que alguien nos parezca un pavo, un engreído, un desubicado y que con el paso del tiempo mutemos el concepto. Todo se debe a que la imagen se va construyendo en muchas frases, en diversas etapas. No siempre existe una única posibilidad para impresionar a los demás. Es más, en la mayoría de los casos, la primera impresión no es la más importante. En oratoria puede que no luzcamos como deseamos la primera vez, pero eso no debe frenarnos en nuestro afán de superación. ¿Qué cantidad de cualidades debe reunir una persona para alcanzar niveles de excelencia en oratoria? No hay acuerdo al respecto. Algunos especialistas creen que se trata de una cifra elevada, siempre que otros prefieran inclinarse por unas pocas, pero muy pronunciadas. En realidad no son pocas. Ya lo veremos, pero es digno resaltar que no se precisa poseerlas todas para poder ostentar un nivel cuanto menos satisfactorio. ¿Qué condiciones debe tener para ser un gran orador si tuviésemos que compendiar las supuestas virtudes básicas del orador, sean conseguidas genéticamente o logradas por obra de tesón? Tendríamos un abanico muy variado, emanado de distintas visiones de todos los que han realizado aportes a la temática en cuestión, obligados a seleccionar con la tendencia, los argumentos y las subjetividades que ellos entrañan. Podríamos conformar, sin pretensiones de ser infalibles, el listado que se presenta a partir del capítulo siguiente, ¿verdad? Que estaríamos hablando del conocimiento, de la argumentación
y de muchos temas más, ¿verdad? Para que una persona pueda realmente tener las condiciones para ser un buen orador, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, estaremos hablando acerca del conocimiento del orador, ¿verdad? Que, que nos dice, primeramente, nos dice primeramente que no puede ser un gran orador quien no posee y demuestre un conocimiento concreto sobre el tema que aborda, ¿verdad? De eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Que un buen orador tiene que saber, ¿verdad? Conocer de qué es lo que está hablando, ¿verdad? Y acá nos cuenta una historia sobre Apeles y el zapatero, ¿verdad? En cierta ocasión, Apeles, afamado pintor griego que fuera el preferido de Alejandro Magno, había realizado una obra en la que una de las figuras exhibía un error en el calzado. Este detalle negativo fue advertido y comentado por un zapatero que observaba la pintura y Apeles, aceptando el cuestionamiento que provenía de parte de un especialista en el rubro, modificó sin más su obra. Pero el artesano, estimulado por la acción del pintor, fue más allá y continuó con otras observaciones, en este caso sobre las piernas de la misma figura. Fue entonces que Apeles decidió poner límites al asunto que se había tornado engorroso. Le contestó: el zapatero no debe juzgar más arriba de las sandalias. Esta historia ha sido sintetizada en una célebre expresión popular que es sentencia, zapatero a sus zapatos, que nos invita a hablar solo de lo que realmente sabemos. Trasladar al plano de la oratoria el concepto que está encerrado en las moralejas de este corto relato sería un gran paso adelante para cualquier persona en particular y para la sociedad en su conjunto. No obstante, sobran las razones para ser pesimista al respecto, ¿verdad? En esta breve historia, ¿verdad? Nos habla de que nosotros como oradores solamente tenemos que hablar de lo que sabemos, ¿verdad? No más, no ir más allá, ¿verdad? Porque tendemos a crear confusiones, ¿verdad? Aunque ninguna corriente o escuela en la historia de la oratoria ha rescatado como buenos oradores a quienes no manejan el tema del que hablan, está instalado en ciertos integrantes de la sociedad que existen buenos oradores más allá de sus conocimientos. Esta idea hay que desecharla de raíz. Es posible que alguien tenga excelente voz, buena dicción y una apariencia agradable en términos generales, pero de ahí a ser un buen orador hay que una distancia enorme. Nadie niega que una persona puede lucir mucho o impactar en ciertos ámbitos, esto es real, pero no superará la vara de lo simpático. Tal vez alguno diga que es educado o amable por las formas correctas que emplea al hablar, pero no mucho más, ¿verdad? Para ser un buen orador, lo primordial es saber de lo que se habla y mientras más se sabe, mejor. Nótese que una de las formas más habituales para desacreditar a quien habla es decir, cállate si no sabes de lo que estás hablando. Es una forma directa, cruel y muchas veces efectiva. Claro, no se puede saber de todo y por colmo uno tiene la tendencia de hablar de casi todo. Así está una de las premisas. No siempre tenemos que opinar a la inversa. La gente tiende a otorgarle un halo de seriedad y respeto a quienes hablan apuntalados desde el conocimiento, sea teórico o empírico. Déjalo que hable. Él, que es ingeniero, yo tuve en la cancha ese día, lo que vimos, esa época, sabemos muy bien lo que pasó. Yo lo conozco desde chico y puedo opinar, trabajo ahí y sé cómo es el asunto. Viví un año en Italia y los danos lo conozco de memoria. Como vemos, todas estas frases comunes, de esas que podemos escuchar en diversos ámbitos, pero todas ellas denotan que hay factores que hacen del que el que habla o está por hablar goza de una confianza especial, aunque después puede demostrar lo contrario. Lo importante es que para el auditorio, a priori y hasta que se demuestre lo contrario, la persona sabe de lo que habla, ¿verdad? Entonces, esta parte nos habla de la importancia de la confianza en el momento de hablar en público, ¿verdad? De igual modo, es digno aceptar otra idea, muy extendida, por cierto, que es aquello que plantea que hay personas que poseen conocimientos impactantes, pero que al momento de expresarlo
oralmente deja mucho que desear. Todos conocemos a más de uno que encaja a la perfección en esta breve descripción. Ocurre que la acumulación de conocimientos no necesariamente se vincula de manera directa en el talento expositivo. Lo que funciona a una dirección no funciona a la inversa. La cuestión no es que no confundirse. Que una persona para ser buen orador primero tiene que preocuparse por saber mucho de un tema, no nos lleva a alguien por saber mucho de un tema es un buen orador. Casi un trabalenguas, pero veremos que se trata de un concepto cuya interpretación es más fácil que su enunciación. Para el caso, es probable que algunos alguna vez hayamos concurrido entusiasmados a presenciar una conferencia dada por el autor de un libro, que nos impresionó positivamente, pero luego de escucharlo quedamos bastante decepcionados. Esto puede darnos por muchos motivos, pero tal vez suceda que que esa persona sea talentosa al escribir, pero no lo sea tanto al hablar. Seguramente posee conocimientos en elevadas cantidades y eso le permitió redactar un libro muy interesante, pero de ahí a comunicarlo oralmente con el mismo nivel hay una gran diferencia. Muy, este es un ejemplo que nos da, ¿verdad? Que muchas veces las personas que saben muchísimo, ¿verdad? Muchas veces no pueden o no saben expresar al público lo que saben, ¿verdad? Pero de manera escrita sí, ¿verdad? Una recomendación inicial es que apostemos a saber mucho de algo en particular. Se trata de una temática vinculada con nuestra profesión, nuestro oficio, una simple inquietud personal que no necesariamente se relacione con la esfera laboral, como el universo de conocimiento humano. Es inabarcable por una sola persona. Lo correcto es que apuntemos a una disciplina o un tema en especial. Tomada esta decisión, las cosas se aclaran bastante. Cuando decido que mi campo va a ser el deporte, espeleología, el cine, la sociología o la criminalística, ya tengo dado un paso importante. Advierto que coloqué como ejemplo etiquetas gruesas, pero bien se puede hilar más fino en esto de elegir una temática. Quiero decir que si, por ejemplo, selecciono como tema el dominio del deporte, tranquilamente puede ser el fútbol, pero dentro del fútbol puedo elegir un fútbol internacional y dentro del fútbol internacional me puedo especializar en los campeonatos mundiales de fútbol y en los jugadores antes de la Segunda Guerra Mundial, puntualmente, el nivel de especificidad es difícil de delimitar. No obstante, lo importante es tener muy en claro en el momento de elegir nuestro tema. De ahí en más, debo dedicarme con esfuerzo a profundizar ese conocimiento, ¿verdad? Debo estudiar, leer, hacer cursos, asistir a conferencias, ver programas, observar filmes, conversar con otros y todo aquello que se les ocurra que puede aumentar ese cúmulo de información. Con el tiempo es muy probable que se convierta en una referencia de área, que por tal motivo reciba propuestas para hablar en público sobre la temática que domino. Sí, ya sé ya sé, ese es un tipo de recomendación que nos dice, ¿verdad? Para poder conocer más el tema que vamos a estar desarrollando, que es muy importante es seleccionar el tema que vamos a estar abordando, ¿verdad? Y el conocimiento que tenemos que tener acerca de eso, ¿verdad? Conocer de música, arte o religión permite involucrarse en plásticas habituales con mayor confianza. También colabora con la construcción de nuestra imagen con los demás y permite un brillo especial. Aunque cuando hablamos del tema que más sabemos, es decir, nos integra más y nos hace mejores oradores. Valga acotar que el conocimiento de otras temáticas nos ayudan a fortalecer el que tenemos sobre nuestro tema de dominio personal, pues la información o los datos aislados de poco sirven. Solo cuando una persona puede conectar lo que sabe en el contexto con el conocimiento de los demás, está en las condiciones de efectuar aportes concretos y palpables. Y desde ya que este plus al momento de hablar le facilita la tarea en tanto que también le otorga más valor a lo que comunica, ¿verdad? Entonces es muy importante que la persona, ¿verdad? Se socialice en varios aspectos, ¿verdad?
de la sociedad, ¿verdad? Para que puedan tener más conocimiento, ¿verdad? Y para que puedan hacer conexiones en el momento de hablar en público, ¿verdad? Dos advertencias al respecto. Primero, en esto de la cultura general, como muchos le llamamos en este rubro, no vale la disculpa que deriva de que no saben tal o cual cosa solo porque sucedió cuando todavía no habían nacido. En general, se trata de una evasión inconsistente que solo funciona bien para los más jóvenes. De ser útil esa táctica, nadie nos condenaría por no conocer a Jesucristo, a Federico García Lorca o José Carlos Totti de Lilo. Segunda, tampoco uno puede justificar sistemáticamente la ignorancia diciendo que no le interesa y que aborrece un tema, por ejemplo. Es entendible que a alguien no le agrade el tango y eso sirva para que se le disculpe que no conozca o a Ignacio Corsines, si lo conoce mejor, pero esa postura nunca lo examinará si no sabe quién es Carlos Gardel. Cuidado con otros géneros también funciona el ejemplo, es decir, alguien puede manifestar su desprecio por el rock and roll, ¿verdad? Pero de ahí a que no sepa quién es Mick Jagger, sí, estoy totalmente de acuerdo que en tomar como exclusiva referencia a la cultura erudita, aquella que engloba a George Beats, al cogito Erzum, a las pinturas de Jack Point, al mito de Prometeo o la biografía de Petruvio. También podemos pasar un sofocón si soslayamos en demasía a la cultura popular. Eso no quiere decir que es muy importante que nosotros leamos mucho y que tengamos mucha información, ¿verdad? Que adquiramos conocimientos, ¿verdad? De varios ámbitos de la sociedad, ¿verdad? Para poder expresar, ¿verdad? Y estar en sintonía con nuestro público, ¿verdad? Porque nuestro público es variado, ¿verdad? Están de distintos niveles, ¿verdad? Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Otro tema es los medios de comunicación social o mejor escrito, los contenidos de los medios de comunicación social masiva. Se puede vivir sin ellos, pero es casi imposible vivir sin verse afectado, en menos o en mayor medida por su influencia que roza la omnipotencia. Ahora bien, lo que sí me interesa señalar es que una persona que pretende convertirse en un buen orador también debe estar al tanto de lo más saliente que proyectan los medios de comunicación social. Para alcanzar esta meta, no es preciso leer el diario todos los días, ver todas las informaciones en los canales de televisión, ni mucho menos ser un fervoroso practicante del zapping. La idea es saber algo de política nacional e internacional, de economía, de las cosas policiales más difundidos, de los resultados deportivos más recientes y al fin y al cabo de los temas impuestos por la maquinaria mediática. Al igual en el caso de la cultura general, la gente suele conversar mucho de los temas y no es recomendable quedar muy al margen, ¿verdad? Eso es lo importante, ¿verdad? No quedarse muy al margen, sino que saber de todo un poco. Bueno, lo importante es tratar de ampliar el conocimiento todo el tiempo. Es bueno dedicarse a esta tarea de forma sistemática, pero sin desesperación, porque debemos partir de la base que nos indica que el conocimiento de una persona es siempre mucho menor que su ignorancia. Para colmo, esta variable se sostiene sosfuga a lo largo de toda la existencia, por longevo que sea el protagonista. En virtud de lo expuesto, como para sintetizar, tenemos que hay que comenzar por saber mucho de un tema en particular y no descuidar la cultura general ni los contenidos de los medios de comunicación. Los conocimientos específicos nos otorgan solidez, mientras que los generales nos aportan brillantez y versatilidad. 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 Todos poseemos cultura, no lo discuto, pero para alcanzar mejores niveles de conocimiento es preciso hacer un esfuerzo. Hablar, eso resulta importantísimo y las vías para alcanzarlo, por suerte, son múltiples y de acceso al gran público. Muy bien, con esto terminamos la clase de hoy, ¿verdad? Les invito a que lean por lo menos 10 minutos en el día, ¿verdad? En cualquier diario, cualquier libro, ¿verdad?
o en internet, ¿verdad? Para que tengamos un conocimiento, ¿verdad? De la cultura general primeramente, ¿verdad? Y la cultura específica que sería de los temas que uno va a hacer, ¿verdad? De lo que va a tratar o de lo que va a expresar, ¿verdad? Que nos ayuda mucho la lectura para tener buena dicción. Y bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Em, Estaré alzando todos los contenidos en la plataforma y las tareas correspondientes también. Quiero que estén al tanto, ¿verdad? Muchísimas gracias.